Esta es la presentación de la práctica 5 del sistema cardiorrespiratorio por el equipo 7, conformado por Gloria Chacón Ashley Ivette, Miranda Camacho Anet Yameli, Paz Siga Francisco Javier. Objetivos: conocer la anatomía de los principales órganos del sistema cardiorrespiratorio e identificar las estructuras celulares que lo componen, por medio de la revisión de imágenes para así poder establecer la importancia dentro de la formación profesional. ¿Qué es el sistema cardiorrespiratorio? El sistema respiratorio y los pulmones funcionan muy estrechamente con el sistema cardiovascular para la captación y eliminación de gases y la distribución de la energía en el organismo. De hecho, al conjunto de ambos se le conoce como sistema cardiopulmonar o sistema cardiorrespiratorio. Corazón. El corazón se encuentra entre los pulmones en el centro del pecho, detrás y levemente a la izquierda del esternón. El corazón tiene 4 cavidades. Las cavidades superiores se denominan aurícula izquierda y aurícula derecha, y las cavidades inferiores se denominan ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Una pared muscular denominada tabique separa las aurículas izquierda y derecha y los ventrículos izquierdo y derecho. El ventrículo izquierdo es la cavidad más grande y fuerte del corazón. Las válvulas que controlan el flujo de la sangre por el corazón son 4. La válvula tricúspide controla el flujo sanguíneo entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. La válvula pulmonar controla el flujo sanguíneo del ventrículo derecho a las arterias pulmonares, las cuales transportan la sangre a los pulmones para oxigenarla. La válvula mitral permite que la sangre rica en oxígeno proveniente de los pulmones pase de la aurícula izquierda al ventrículo derecho. La válvula aórtica permite que la sangre rica en oxígeno pase del ventrículo izquierdo a la aorta, la arteria más grande del cuerpo, la cual transporta la sangre al resto del organismo. Los impulsos eléctricos generados por el músculo cardíaco estimulan la contracción del corazón. Esta señal eléctrica se origina en el nódulo sinoauricular ubicado en la parte superior de la aurícula derecha. El nódulo SA también se denomina el marcapasos natural del corazón. Los impulsos eléctricos de este marcapasos natural se propagan por las fibras musculares de las aurículas y los ventrículos, estimulando su contracción. Aunque el nódulo SAT envía impulsos eléctricos a una velocidad determinada, la frecuencia cardíaca podría variar según las demandas físicas o el nivel de estrés o debido a factores hormonales. El corazón y el aparato circulatorio componen al aparato cardiovascular. El corazón actúa como una bomba que impulsa la sangre hacia los órganos, tejidos y células del organismo. La sangre suministra oxígeno y nutrientes a cada célula y recoge el dióxido de carbono y las sustancias de desecho producidas por esas células. La sangre es transportada desde el corazón al resto del cuerpo por medio de una red compleja de arterias, arteriolas y capilares, y regresa al corazón por las venas y vénulas. Capas. El corazón está compuesto por endocardio, que es una membrana que recubre la superficie interna de las cavidades del corazón. Se compone de una capa de endotelio que se encuentra descansando sobre una capa subendotelial de tejido conjuntivo denso con fibras elásticas y haces de células musculares lisas. En la mayor parte del corazón existe una capa subendocárdica compuesta por tejido conjuntivo, excepto en las cuerdas tendinosas y músculos capilares. La capa subendocárdica está formada por tejido conjuntivo laxo que contiene vasos sanguíneos, nervios y las fibras de Purkinje, que pertenecen al sistema de conducción del corazón. Posteriormente se encuentra el miocardio, que es la capa media del corazón y la más gruesa. Se compone de tejido conjuntivo y cardiomiocitos, los cuales forman fibras dispuestas en espiral. Las células musculares cardíacas de secreción endocrina, también conocidas como células miendocrinas, se ubican en las orejuelas auriculares y el tabique intraventricular. El tabique intraventricular está compuesto por miocardio revestido de endocardio, excepto en el tabique membranoso, donde el miocardio está constituido por tejido conjuntivo. El tabique intraauricular es más delgado que al interior. Posee una capa central de músculo cardíaco y un revestimiento de endocardio en la superficie contacto con cada capilar auricular. El epicardio es la capa más externa que recubre el corazón
y es la homóloga a la túnica adventicia de los vasos sanguíneos. Forma una membrana serosa delgada, la cual también se conoce como capa visceral del pericardio. Está formada por un mesotelio y un tejido conjuntivo laxo, situado internamente con los vasos sanguíneos, fibras nerviosas, ganglios y adipocitos. La capa parietal del pericardio es una membrana de células mesoteliales. Por debajo de ella se halla una delgada capa de tejido conjuntivo. Venas y vénulas. Las venas transportan la sangre desde la periferia corporal al corazón. Son fácilmente dilatables y tienen una función de reserva. Está compuesta por 3 capas: interna, íntima o endotelial. Los límites entre esta capa y la siguiente están con frecuencia mal definidas. La media muscular es poco desarrollada en las venas y con algo de tejido elástico, constituida sobre todo de tejido conjuntivo con algunas fibras musculares lisas dispuestas concéntricamente. Externa o adventicia, que forma la mayor parte de la pared venosa, formada por tejido conjuntivo laxo que contiene haces de fibras de colágeno y haces de células musculares dispuestas longitudinalmente. Las vénulas recogen la sangre de los capilares y después se reúnen gradualmente formando venas de tamaño progresivamente mayor. Poseen casi las mismas capas que las venas, la túnica externa o adventicia y la íntima o endotelio. No posee la capa media. Arterias y arteriolas. Arteriolas. Las arteriolas son las últimas ramas pequeñas del sistema arterial y actúan controlando los conductos a través de los cuales se libera la sangre de los capilares. Tiene una íntima delgada y una media en la que existe una membrana elástica interna. En las arteriolas más grandes, la media está constituida por solo 1 a 3 capas de células musculares. La adventicia es muy delgada y la conforma tejido conjuntivo fibroelástico que alberga a unos cuantos fibroblastos. Las arterias no presentan una lámina elástica externa. Las arterias sirven para transportar la sangre desde el corazón hasta la periferia corporal o los pulmones. Se distinguen arterias de tipo elástico y de tipo muscular. Son los vasos que tienen la pared más gruesa, formada por 3 capas, una interior o íntima, formada por tejido denominado endotelio, una intermedia con muchas células de músculo liso y fibras elásticas, y una exterior o adventicia con fibras de colágeno y elásticas. Capilares. Un capilar conecta una arteriola con una vénula para formar una red de vasos sanguíneos en casi todas las paredes del cuerpo. La pared de un capilar es delgada y porosa, y los capilares participan en el intercambio de los líquidos y los gases entre los tejidos y la sangre. Se pueden clasificar en 3 tipos: continuos, fenestrados y sinusoides. El capilar continuo o de tipo muscular se encuentra principalmente en el músculo, el tejido nervioso y el tejido conjuntivo. El endotelio forma una capa delgada interrumpida alrededor de toda la circunferencia del capilar. Los fenestrados tienen un endotelio que varía de grosor y en algunas regiones son sumamente delgadas y están interrumpidas por fenestraciones circulares o poros de 80 a 100 nanómetros, cerrados por un diafragma muy delgado que tiene un engrosamiento central puntiforme. Los sinusoides son de mayor diámetro y tienen forma más irregular. Son discontinuos por la presencia de brechas grandes de 600 a 3000 nanómetros entre las células endoteliales. Fosas nasales. También se les conoce como cavidad nasal. Es la porción interna de la nariz. Las fosas nasales se ubican por dentro de la porción interna de la nariz y del cráneo adyacente. Las fosas nasales se abren anteriormente a la cara transversal a través de las narinas y posteriormente se comunican con la nasofaringe por 2 orificios llamados coanas. Además de los orificios anterior y posterior, cada fosa nasal tiene techo, piso y paredes laterales y medial. Existen 12 huesos craneales en total que contribuyen para la formación de las fosas nasales. Estos incluyen el hueso páreas, nasales, maxilares, palatinos y lagrimales, así como los huesos impares, admoides, esfenoides, frontal y vomer.
Las fosas nasales están divididas en 3 regiones alineadas. El vestíbulo, que está localizado justo dentro de la abertura externa anterior de la nariz y contiene folículos pilosos. La región más grande em, de la región respiratoria está cubierta por epitelio respiratorio y por la región olfatoria. Y una pequeña área localizada dentro del cráneo y en el vértice superior de la cavidad, que está recubierto por células olfatorias y receptores. Las dos fosas nasales se comunican en 4 recesos óseos llamados senos paranasales. Son nombrados de acuerdo a los huesos donde se localizan, como lo son los senos esfenoidal, maxilar y frontal, y las cedillas etmoidales. Estos senos están cubiertos por mucosa respiratoria e inervados por el nervio trigémino. Las fosas nasales tienen la función de filtrar, humedecer y calentar el aire que se inspira en los pulmones. Faringe. Es un tubo muscular de 5 centímetros de largo que se extiende por detrás de las fosas nasales hasta el nivel de la laringe y el comienzo del esófago. Constituyen una vía de paso para el aire, alimento y líquido que van desde tu nariz a la boca, a tus pulmones y estómago. Y sus paredes están compuestas de músculo que al contraerse contribuyen a la deglución y al relajarse la mantienen abierta para la respiración. Está formada por 2 epitelios, los cuales son epitelio estratificado plano, no queratinizado, y epitelio pseudoestratificado ciliado. La faringe es una columna muscular que comienza en la base del cráneo, por detrás de la cavidad nasal y viaja al sentido cráneo-caudal, pasando por detrás de la cavidad oral antes de terminar uniéndose con la laringe y el esófago. Em, La faringe se divide en 3 regiones, las cuales son nasofaringe, que es la posterior a la cavidad nasal, donde se encuentran otras estructuras como la tonsilana faríngea, el torus tubárico y el receso faríngeo o fosita de Rosenmüller. También se divide en orofaringe, posterior a la cavidad oral, donde se ubican los pliegues glosoepiglóticos y la vallecula epiglótica, y por laringofaringe, que es posterior a la laringe, en la cual podemos encontrar estructuras como los recesos piriformes. La faringe absorbe el aire que se inhala de la nariz y lo transporta posteriormente a la tráquea y luego a los pulmones. Laringe es una estructura hueca compleja que está ubicada en la región de la línea media anterior del cuello. Es anterior al esófago y se encuentra a nivel de la tercera a sexta vértebra cervical en su posición normal. Está compuesta por un esqueleto cartilaginoso conectado por membranas, ligamentos y músculos que la suspenden de las estructuras circundantes a ella. Se encuentra justo encima de la tráquea y se continúa con la orofaringe superiormente. La laringe está compuesta por 3 grandes cartílagos no emparejados, los cuales son cricoides, tiroides y epiglotis, y por 3 cartílagos emparejados más pequeños que son aritenoides, corniculado y cuneiforme. El cartílago tiroides es el más grande de los cartílagos laríngeos y está compuesto por cartílago hialino. Forman las proporciones anteriores y lateral de la laringe. Las láminas derecha e izquierda anchas y planas del cartílago se fusionan anteriormente en la línea media formando una proyección anterior con forma de V, llamada prominencia laríngea. La cavidad de la laringe revestida de mucosa se extiende desde la apertura superior hasta el borde inferior del cartílago cricoides, que se continúa con la luz de la tráquea. La cavidad laríngea se divide en 3 regiones: vestíbulo, que está entre la entrada laríngea y los pliegues vestibulares; parte media, que está entre los pliegues vestibulares superiormente y los pliegues vocales inferiormente; y la cavidad infraglótica, que está entre las cuerdas vocales y la tráquea.
La laringe tiene tres funciones. Actúa como paso al aire durante la respiración, produce sonido y evita que el alimento y objetos extraños entren a las estructuras respiratorias. Tráquea. Es un tubo fibrocartilaginoso de entre 10 y 11 centímetros de largo del tracto respiratorio inferior. Forma el tronco del árbol traqueobronquial. La tráquea se extiende entre la laringe y el tórax y consta de dos paredes, la cervical y la torácica. También al nivel del ángulo external, conocido como ángulo de Lewis, donde se divide en dos bronquios principales, uno para cada pulmón. Consta de 16 a 20 cartílagos traqueales anterolateralmente y una pared fibromuscular posteriormente. Los cartílagos traqueales están compuestos por cartílago hialino e interconectados por tejido fibroelástico. Estos apoyan a la tráquea y la mantienen abierta durante los cambios de presión que acompañan a la ventilación del aire. La pared posterior de la tráquea está conformada por el músculo traqueal, lo que hace que los cartílagos parezcan anillos incompletos en forma de C. La tráquea consta de una mucosa que representa la capa más interna y está revestida por epitelio cilíndrico ciliado, pseudoestratificado y de submucosa que constituye de tejido conectivo, que tiene glándulas mucosas, músculo liso, vasos sanguíneos, nervios y vasos linfáticos. De una capa muscular externa que es músculo cartilaginoso y anillos, está compuesta por anillos cartilaginosos y músculo liso intermedio y por una adventicia fibroelástica. La tráquea se extiende entre la laringe y el tórax, atravesando la línea media. Esta se divide en dos partes. La parte cervical de la tráquea, que se encuentra dentro del comportamiento visceral anterior del cuello y comienza en el borde inferior de la laringe, ubicado en el nivel de la vértebra C6 y termina en el nivel de la escotadura yugular del esternón, representando el borde superior del mediastino superior. Y la parte torácica de la tráquea se encuentra dentro del mediastino superior del tórax, comienza en la apertura torácica superior y termina en la bifurcación traqueal. La bifurcación puede ubicarse en cualquier lugar entre los niveles de la cuarta y la séptima vértebra torácicas, pero por lo general se localiza en el nivel del ángulo esternal y la vértebra T5. La tráquea transporta el aire hacia los pulmones durante la respiración y protege el tracto respiratorio al calentar y humedecer el aire e impulsa partículas extrañas hacia la faringe para su expulsión. Pulmones. Los pulmones están ubicados lateralmente dentro de las cavidades pleurales del tórax. Cada pulmón tiene una base, un vértice de dos caras que son costal y mediastina, y tres bordes, los cuales son anterior, posterior e inferior. La base se encuentra en el diafragma, mientras que el vértice se proyecta a través de la abertura superior del tórax. La cara medial mediastínica tiene una gran importancia porque contiene los ilios pulmonares. El ilio del pulmón es por donde pasa la arteria pulmonar, dos venas pulmonares y los bronquios principales, así como las arterias y vénulas pulmonares, nervios y vasos linfáticos. Los pulmones están conformados por parenquima pulmonar, formada por estructuras alveolares de paredes delgadas. Están conformados por tejido epitelial simple, plano de la pleura visceral, que descansa sobre la delgada capa de tejido conectivo, denso con abundantes fibras colágenas y elásticas. El pulmón derecho tiene tres lóbulos pulmonares, inferior, superior y medio, que a su vez se dividen dando como resultado 10 segmentos bronquiopulmonares, los cuales son las unidades funcionales del tejido pulmonar. Los lóbulos del pulmón derecho están separados por dos fisuras, oblicua y horizontal. La cara mediastínica del pulmón derecho está en contacto con el corazón, la vena cava superior, la vena cava inferior, la vena hocicos y el esófago. El pulmón izquierdo solo tiene dos lóbulos, el superior y el inferior, y 8 segmentos pulmonares.
Los lóbulos están separados por una fisura oblicua. La cara mediastínica del pulmón izquierdo muestra impresiones del corazón, arco aórtico, aorta torácica y esófago. Contiene bronquios, los pulmones contienen bronquios, bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares y alvéolos. Los pulmones hacen ingresar el oxígeno a la sangre y eliminan el dióxido de carbono en un intercambio de gases. Bifurcación traqueal y carina traqueal. Parte membranoso y tiene alta sensibilidad. Es una cresta o espolón interno situado en la bifurcación traqueal. Separa los extremos superiores de los bronquiolos derecho e izquierdo. Histológicamente está formada por mucosa y submucosa de capa cartilaginosa y adventicia. La mucosa está formada por un epitelio pseudoestratificado ciliado, el cual posee tres principales células, las ciliadas, mucosas y basales. Los bronquiolos son los tubos de las mismas características, las cuales penetran en los pulmones. Los bronquiolos son ramificaciones que salen de los bronquios y se ven haciendo más delgadas. Está constituido después de la bifurcación en un plano transverso al tórax en los dos bronquiolos principales. Bronquio principal derecho es el más ancho y corto y discurre más vertical que el izquierdo. Y bronquio principal izquierdo, inferior a la arco aórtica y anterior al esófago. Cada bronquio principal se divide en bronquiolos lobulares, dos izquierdos y tres derechos, los cuales se conforman como bronquios segmentarios y a los cuales están compuestos por bronquios colpopulmonares, los cuales son subdivisiones más grandes del lóbulo, tienen una forma piramidal, se separan por tabiques de tejido conectivo, son 10 en el pulmón derecho y 10 a 8 en el izquierdo. La estructura de los bronquiolos difiere de los bronquios porque tienen mayor calibre, poseen epitelio cilíndrico ciliado en vez de pseudoestratificado y carecen de cartílago en su pared. Esa última característica se deriva del hecho de que al encontrarse dentro de la parenquima están rodeados por tejido elástico. Por esta razón, no muestra tendencia a colapsarse con los movimientos respiratorios, ya que durante ellos son estriados en toda la circunferencia de distraerte las fibras elásticas de la trama respiratoria. Es importante entre las estructuras consiste en los bronquios. No presentan glándulas en sus paredes, estando tan cerca de los espacios respiratorios, las secciones glandulares llegarían hasta ellos alterando la eficiencia del proceso. Los alveolos comprenden la porción más distal del tracto respiratorio y representan el 90% de la masa total y el volumen de los pulmones. Estas estructuras se encuentran en agrupaciones o cúmulos conocidos como acinos o sacos alveolares, que se definen como las unidades extremos ciegos ubicadas después del bronquio transicional, donde termine el bronquiolo terminal y comienza uno respiratorio. Dentro del acino, todas las vías canales de conducción de aire poseen alveoles unidos a sus paredes y por lo tanto participan tanto en la conducción como el intercambio gaseoso. Los pulmones humanos contienen aproximadamente 3.000 acinos y también se han descrito algunos alveoles individuales a lo largo de las vías de conducción pulmonar. Sus capas son tan finas que puede pasar el oxígeno del aire de la sangre y el CO2 de dióxido de carbono de la sangre al pasar a las venas. El movimiento de las partículas de oxígeno y CO2 de donde están menos concentradas a donde están más concentradas, se conoce como la simple difusión. La difusión se produce siempre y cuando dos soluciones con distintas concentraciones encuentran el contacto y dura hasta que las cantidades hayan igualado con la misma concentración.